Llevo 23 años como carabinero en la séptima comisaría de Valparaíso, Chile. 23 años patrullando los cerros empinados de esta ciudad portuaria, respondiendo a llamadas de todo tipo, desde robos hasta disputas familiares. He visto suicidios, homicidios, accidentes que te quitan el sueño durante semanas. Pensé que después de más de 2 décadas en este trabajo ya nada podría sorprenderme. Pensé que había visto todo lo que un ser humano podía ver. Estaba equivocado. Mi nombre es Roberto Pizarro, tengo 45 años, y lo que voy a contarle sucedió hace apenas 6 meses. 6 meses que se sienten como una eternidad. 6 meses en los que no he podido dormir una noche completa sin despertar empapado en sudor, con el corazón acelerado y la certeza de que hay cosas en este mundo que ningún uniforme, ninguna placa, ningún arma puede protegerte. Era una noche de marzo, otoño en el hemisferio sur, cuando las temperaturas en Valparaíso comienzan a bajar y la neblina del océano sube por los cerros como dedos blancos buscando algo en la oscuridad. Mi turno había comenzado a las 10 de la noche. Mi compañero era el cabo Claudio Enríquez, un tipo de 32 años que llevaba apenas 5 años en la fuerza pero que ya tenía instintos sólidos. Claudio era callado, observador, el tipo de compañero que prefieres tener cuando las cosas se ponen feas. Nos habíamos tomado el café de rigor en la comisaría antes de salir. Café malo, aguado, pero caliente. El tipo de café que tomas no porque te guste, sino porque necesitas la cafeína para mantenerte despierto durante 8 horas de patrullaje nocturno. El despachador nos asignó el Cerro Alegre y el Cerro Concepción, 2 de los barrios más turísticos de Valparaíso durante el día, pero que de noche se transforman en laberintos oscuros de callejones estrechos y casas antiguas que crujen con cada ráfaga de viento. Subimos a la patrulla, una Chevrolet Captiva blanca con verde, equipada con radio, computadora de a bordo y todas las herramientas que supuestamente necesitas para hacer tu trabajo. Claudio conducía. Yo iba en el asiento de copiloto, revisando los reportes del turno anterior en la tablet. Nada fuera de lo común. Un par de quejas por ruido. Un turista borracho que se había perdido buscando su hostal. Una alarma activada en una tienda que resultó ser falsa. Rutina pura. Las primeras 3 horas fueron exactamente eso. Rutinarias. Aburridas incluso. Hicimos 2 rondas completas por nuestro sector. Verificamos las puertas de los negocios cerrados. Ayudamos a una pareja de ancianos que habían perdido su gato. Respondimos a una llamada de ruido que resultó ser estudiantes universitarios celebrando un cumpleaños. Les pedimos que bajaran el volumen. Ellos accedieron de buena gana. Todo normal, todo predecible. A la 1:30 de la madrugada, Claudio detuvo la patrulla frente a un pequeño almacén que todavía estaba abierto. «Voy por más café», dijo. «¿Quieres algo?» «Un agua mineral», respondí. Mientras Claudio entraba al almacén, yo me quedé en la patrulla revisando el teléfono. Laura, mi esposa, me había mandado un mensaje. «No olvides que mañana tiene cita con el dentista a las 3». Le respondí con un pulgar arriba. Odiaba ir al dentista, pero había estado posponiendo esa cita durante meses. Claudio regresó con 2 cafés y un agua. Me pasó el agua y se quedó con los cafés. Trajeron café fresco. Dice que es mejor que la porquería de la comisaría. Lo probamos. Definitivamente era mejor. Nos quedamos ahí sentados durante unos minutos, tomando café, viendo pasar los pocos autos que circulaban a esas horas. Fue entonces cuando la radio cobró vida. Unidad 73. Tenemos un código 1018 en pasaje Pfizer número 43. Vecinos reportan gritos provenientes de propiedad abandonada. Favor verificar. Claudio tomó el micrófono. Unidad 73 recibido. Nos dirigimos al lugar. Tiempo estimado 5 minutos. Cambio. Conocía pasaje Pfizer. Era una calle estrecha en el Cerro Concepción, más bien un pasaje peatonal con escaleras empinadas. Las casas ahí eran antiguas, la mayoría de principios del siglo XX. Algunas habían sido restauradas y convertidas en cafés boutique o galerías de arte. Otras permanecían abandonadas, esperando inversionistas que nunca llegaban. El número 43 me sonaba familiar, pero no podía ubicarlo exactamente. Claudio condujo por las calles sinuosas del cerro. La neblina se había espesado. Los faros de la patrulla apenas penetraban la cortina blanca que nos rodeaba. Tuvimos que ir despacio. Las calles del cerro son traicioneras incluso en condiciones normales. Con esta neblina, conducir rápido era suicida. Llegamos a pasaje Pfizer y estacionamos la patrulla en la calle principal. El pasaje en sí era demasiado estrecho para el vehículo. Tendríamos que ir a pie.
Tomamos nuestras linternas. Claudio verificó su radio portátil. Yo verifiqué que mi arma estuviera asegurada en su funda. Procedimiento estándar. Nunca sabes qué te vas a encontrar. Comenzamos a subir las escaleras de pasaje. Nuestras linternas cortaban la neblina creando conos de luz que se movían arriba y abajo mientras caminábamos. Las casas a ambos lados de pasaje estaban oscuras. Era de esperarse a las 2 de la mañana, pero había algo en esa oscuridad que se sentía diferente. Más densa, más pesada, como si la oscuridad misma tuviera peso y presionara contra nosotros. Claudio lo sintió también. Lo vi en la forma en que apretó su linterna, en cómo su mano derecha se movió instintivamente más cerca de su arma. ¿Cuál es el 43? Pregunté en voz baja. No sé por qué susurraba. El silencio del lugar lo pedía. Claudio alumbró los números en las puertas. 37, 39, 41. Y entonces llegamos al 43. Era una casa antigua de 2 pisos, estilo victoriano. Alguna vez debió haber sido hermosa. Tenía detalles arquitectónicos elaborados, balcones de hierro forjado, ventanas altas con marcos tallados, pero ahora estaba en ruinas. La pintura se descascaraba en grandes placas. Las ventanas estaban rotas o cubiertas con tablones. La puerta principal colgaba de una sola bisagra. Un letrero desgastado en la puerta decía prohibido el paso, propiedad privada, peligro de derrumbe. Claudio alumbraba la fachada de la casa con su linterna. Esta es, el 43. Los vecinos dijeron que escucharon gritos. Miré las casas vecinas, todas oscuras, todas silenciosas. Si alguien había llamado a la policía, no se estaban asomando a ver qué pasaba. Claudio levantó su radio. Unidad 73 en el lugar. Verifican propiedad abandonada en pasaje Fiser 43. Cambio. La radio crepitó. Recibido 73. Mantengan precaución. Tenemos reportes anteriores de ocupas en esa dirección. Cambio. Ocupas. Eso tenía sentido. Valparaíso tenía un problema creciente con personas sin hogar que se instalaban en propiedades abandonadas. Generalmente eran inofensivos. Solo gente buscando un techo. Pero a veces había problemas. Peleas. Incendios accidentales, sobredosis. Nos acercamos a la puerta. Claudio la empujó suavemente. Se abrió con un chirrido largo y oxidado que resonó en el silencio de la noche. El sonido me puso los pelos de punta. Dentro estaba completamente oscuro. Nuestras linternas iluminaron un vestíbulo amplio. Había escombros en el piso, pedazos de yeso caído del techo, botellas vacías, jeringas, señales claras de que gente había estado aquí. Policía Nacional. Claudio gritó hacia el interior de la casa. Si hay alguien aquí, identifíquense. Silencio. Solo el sonido del viento soplando a través de las ventanas rotas. Claudio me miró. ¿Entramos? Tenemos que verificar. Respondí. Es nuestro trabajo. Él asintió. Entramos. El piso de madera crujía bajo nuestros pies. Cada paso sonaba como un disparo en el silencio. Avanzamos lentamente, iluminando cada rincón con nuestras linternas. El vestíbulo daba a una sala grande. Muebles viejos cubiertos de polvo y telarañas. Un piano antiguo en una esquina, sus teclas amarillentas visibles bajo una capa de mugre. A la izquierda había una escalera que subía al segundo piso. Los escalones se veían podridos, peligrosos. A la derecha había un pasillo que conducía hacia la parte trasera de la casa. Yo voy arriba. Tú revisa abajo. Le dije a Claudio. Él asintió. Ten cuidado con esas escaleras. Se ven que están a punto de colapsar. Lo tendré. Claudio se dirigió hacia el pasillo. Yo me acerqué a las escaleras. Puse mi pie en el primer escalón. La madera gimió pero sostuvo mi peso. Subí lentamente, probando cada escalón antes de poner mi peso completo. La escalera crujía y gemía con cada paso pero aguantaba. Llegué al segundo piso. Había un pasillo largo con puertas a ambos lados, todas cerradas excepto una a final del pasillo. Estaba entreabierta, y de esa habitación venía una luz tenue, una luz amarillenta que parpadeaba como si fuera una vela. Alguien está aquí, pensé. Desenfundé mi arma. Procedimiento estándar cuando te acercas a un posible sospechoso en un lugar oscuro. Avancé por el pasillo. El piso aquí era más sólido que las escaleras, pero aún así crujía con cada paso. Me acerqué a la puerta entreabierta. La luz parpadeante venía definitivamente de adentro. Pude escuchar algo también. Un sonido suave, casi como un susurro. O tal vez era solo el viento. Policía.
Anuncié. Voy a entrar. Si hay alguien ahí, muéstrense con las manos arriba. Empujé la puerta con el cañón de mi arma. Se abrió lentamente. La habitación era un dormitorio, o había sido uno alguna vez. Había una cama vieja contra la pared, un armario, una silla, y en el centro de la habitación, sobre el piso de madera, había 3 velas encendidas. Formaban un triángulo. Dentro del triángulo había dibujos, símbolos que no reconocí, trazados con algo rojo, pintura tal vez, o sangre. No podía estar seguro, pero no había nadie en la habitación. Las velas estaban encendidas. Acababan de ser encendidas porque la cera apenas había comenzado a derretirse. Pero no había nadie. Claudio, llamé por la radio. Sube al 2º piso. Necesito que veas esto. Hubo un momento de silencio. Luego la voz de Claudio crepitó a través de la radio. En camino, mantuve mi arma lista mientras esperaba. Mis ojos recorrían la habitación, buscando cualquier señal de movimiento. El armario estaba cerrado. ¿Habría alguien escondido dentro? Me acerqué lentamente. Con mi mano izquierda agarré la manija del armario. Con la derecha apuntaba mi arma. Conté hasta 3 mentalmente. 1, 2, 3. Abrí el armario de golpe. Vacío. Solo polvo y telarañas y el olor a madera vieja y humedad. Escuché los pasos de Claudio subiendo las escaleras. Unos segundos después apareció en la puerta de la habitación. Su linterna iluminó la escena. Las velas, los símbolos. Su expresión cambió. ¿Qué carajo es esto? ¿Algún tipo de ritual? Respondí. Ocultista tal vez. Hay gente que viene a estos lugares abandonados a hacer estas cosas. ¿Pero dónde están? Las velas están recién encendidas. Claudio entró a la habitación. Se arrodilló junto a las velas para examinar los símbolos más de cerca. No toques nada. Le advertí. Esto podría ser evidencia. ¿De qué? No es ilegal ser raro. Tienes razón. Pero los vecinos reportaron gritos. Y alguien estuvo aquí hace pocos minutos. Necesitamos encontrarlos. Claudio se levantó. ¿Revisaste las otras habitaciones? No, solo esta. Vamos. Salimos de la habitación. Claudio fue a la izquierda. Yo fui a la derecha. Abrí la primera puerta. Otro dormitorio. Vacío. La segunda puerta. Un baño. Vacío. La tercera puerta estaba cerrada con llave. Intenté abrirla, pero no se dio. Claudio, esta está cerrada. Él vino y probó también. Definitivamente cerrada. ¿Tiramos la puerta? No. Primero terminemos de revisar. Si no encontramos a nadie, regresamos a esta. Continuamos. Había 2 habitaciones más, ambas vacías. Eso dejaba solo la habitación cerrada. Nos paramos frente a ella. Claudio tocó la puerta. Hay alguien ahí. Policía. Si no abren, vamos a tirar la puerta. Silencio. Claudio retrocedió. Se preparó para patear la puerta. Pero antes de que pudiera hacerlo, escuchamos algo. Un sonido que venía de abajo, del primer piso. Un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído. Nos miramos. Alguien más está aquí. Susurré. Bajamos las escaleras rápidamente, pero con cuidado. Llegamos al vestíbulo. Todo parecía igual. Claudio se dirigió hacia el pasillo por donde había ido antes. Yo me quedé en el vestíbulo, cubriendo la escalera y la entrada principal. Y entonces lo sentí. Un cambio en la temperatura. Repentino. Drástico. Hacía frío afuera, pero dentro de la casa la temperatura había sido relativamente moderada. Pero ahora, en cuestión de segundos, se volvió helado. Podía ver mi aliento condensándose frente a mí. Claudio, susurré por la radio. ¿Sientes eso? El frío. La voz de Claudio sonó tensa cuando respondió. Sí. ¿Qué carajo está pasando? No lo sé. Mantente alerta. Escuché los pasos de Claudio regresando por el pasillo. Emergió de la oscuridad. Su rostro estaba pálido. No hay nadie abajo. Revisé cada habitación. Todas vacías. Entonces escuchamos algo que hizo que mi sangre se helara. Una risa. Suave, distante, pero inconfundible. Risa de mujer. Venía de arriba, del 2º piso, de la habitación con las velas. Claudio y yo nos miramos. Su mano estaba en su arma. La mía también. Subimos las escaleras nuevamente. Más rápido esta vez. El frío era más intenso en el 2º piso. Era como estar dentro de un congelador. Nuestro aliento salía en grandes nubes blancas. Llegamos a la habitación con las velas.
La puerta que habíamos dejado abierta ahora estaba cerrada. Claudio la abrió de un empujón. Las velas seguían encendidas, pero algo había cambiado. Los símbolos en el piso ahora formaban un patrón diferente, más complejo, y en el centro del triángulo de velas, donde antes no había nada, ahora había algo. Una fotografía, vieja, en blanco y negro. Claudio se acercó y la recogió. «Es de esta casa», dijo. «Mira», me mostró la fotografía. Efectivamente era la casa donde estábamos, pero en su época de esplendor. Hermosa, bien mantenida. Y frente a la casa había una familia posando para la cámara. Un hombre con traje, una mujer con vestido largo, y 3 niños, 2 niñas y un niño. Todos sonriendo, todos felices. Al reverso de la fotografía había algo escrito, en tinta descolorida pero aún legible. Familia Valenzuela, 1923. ¿Valenzuela? Claudio murmuró. He escuchado ese nombre antes. Yo también, susurré, pero no podía recordar dónde. Y entonces la temperatura bajó aún más. Ahora era dolorosamente frío. Mis dedos comenzaban a entumecerse. Claudio dejó caer la fotografía. «Roberto». Su voz era apenas un susurro. «Mira», señalaba hacia la esquina de la habitación, hacia donde estaba el armario que yo había abierto antes. El armario que había estado vacío. Ahora no estaba vacío. Había alguien adentro. Una figura oscura, de pie, completamente inmóvil, mirando hacia nosotros. «Alto las manos», grité. «Salga del armario». Ahora, la figura no se movió. «Claudio, alumbrala». Claudio dirigió su linterna hacia el armario. El haz de luz cortó la oscuridad e iluminó algo que hizo que mi mente se negara a creer lo que mis ojos estaban viendo. No era una persona, o al menos no era una persona viva. Era una mujer, vestida con un vestido largo de época. Su piel era pálida, demasiado pálida, como porcelana. Su cabello era negro, largo, caía sobre sus hombros en ondas que no se movían aunque había corriente de aire en la habitación. Pero lo peor eran sus ojos. No tenía ojos, solo cuencas vacías, oscuras, que nos miraban fijamente. La linterna de Claudio comenzó a temblar en su mano. ¿Qué es eso?», tartamudeó. «No lo sé», respondí. Mi voz sonaba extrañamente calmada, aunque por dentro estaba aterrado. «Retrocede lentamente. Vamos a salir de aquí». Pero cuando dimos un paso atrás, la puerta de la habitación se cerró de golpe, violentamente. El sonido resonó como un trueno. Claudio corrió hacia la puerta. Intentó abrirla. Estaba cerrada, imposiblemente cerrada. «No abre, no abre», gritaba mientras tiraba de la manija. «Tira la puerta», le ordené. Claudio se echó hacia atrás y pateó la puerta con toda su fuerza. 1 vez, 2 veces, 3 veces. La puerta no cedía. Era como si estuviera hecha de acero en lugar de madera vieja. Me giré para mirar al armario. La mujer había salido. Ahora estaba parada en el centro de la habitación, junto a las velas. Su cabeza estaba inclinada, como si nos estuviera estudiando. Abrió la boca, y de ella salió un sonido que nunca olvidaré. No era un grito, no era un gemido, era algo entre ambos. Un sonido de dolor, de angustia, de rabia. Un sonido que no debería poder salir de una garganta humana. Claudio se giró, la vio, y gritó. Un grito de terror puro. Desenfundó su arma y disparó. El sonido del disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. La bala atravesó a la mujer. Literalmente atravesó su pecho y se incrustó a la pared detrás de ella. Ella no reaccionó, no cayó, no sangró. Simplemente siguió mirándonos con esas cuencas vacías. Claudio disparó de nuevo, y de nuevo. 4 disparos en total. Los 4 atravesaron a la mujer sin efecto alguno. «Deja de disparar», le grité. «No le hacen nada. Solo estás desperdiciando balas». La mujer comenzó a moverse. Flotaba más que caminaba. Sus pies no tocaban el suelo. Se deslizaba hacia nosotros lentamente, inexorablemente. Claudio estaba paralizado, congelado en su lugar. Yo agarré su brazo y lo jalé hacia la ventana. «Vamos a salir por aquí». La ventana estaba cubierta con un tablón. Lo arranqué de un tirón. El vidrio detrás estaba roto. «Perfecto. Salta», le ordené a Claudio. «Estamos en el 2º piso», protestó. «Prefiero romperme una pierna que quedarme aquí con esa cosa». Salté primero.
Caí en un pequeño balcón oxidado que gemía bajo mi peso, pero aguantó. Claudio saltó detrás de mí. Aterrizamos en el balcón. Desde ahí pudimos bajar por una reja decorativa que corría por el lado de la casa. Nuestras manos se cortaban con el óxido. Nuestras ropas se enganchaban. Pero bajamos. Caímos en el pequeño jardín lateral de la casa. Nos levantamos. Corrimos. Corrimos por el pasaje. Bajamos las escaleras tropezando, cayendo, levantándonos, corriendo de nuevo. Llegamos a la patrulla. Claudio buscó las llaves. Sus manos temblaban tanto que las dejó caer. Las recogió. Abrió la puerta. Entramos. Cerré mi puerta. Claudio encendió el motor. Las llantas chirriaron cuando aceleró. Nos alejamos de pasaje Fisher como si el diablo mismo nos persiguiera. Tal vez lo hacía. No hablamos durante el camino de regreso a la comisaría. Claudio conducía mirando fijamente hacia adelante, sus nudillos blancos sobre el volante. Yo miraba por el espejo lateral, medio esperando ver esa figura pálida persiguiéndonos por las calles. Pero no había nada, solo neblina. Cuando llegamos a la comisaría eran las 3:15 de la mañana. Apenas habíamos estado en esa casa 45 minutos, pero se sintió como horas. Estacionamos la patrulla. Nos quedamos sentados en silencio. Finalmente Claudio habló. ¿Qué carajo fue eso, Roberto? ¿Qué fue esa cosa? No lo sé. Respondí honestamente. Pero vi lo mismo que tú. No estás loco. No fue tu imaginación. Ambos lo vimos. Claudio se cubrió la cara con las manos. Nadie nos va a creer. Lo sé. Entonces, ¿qué reportamos? Pensé por un momento. Reportamos que verificamos la propiedad, que estaba vacía, que probablemente fueron gatos salvajes o el viento lo que los vecinos escucharon. Claudio me miró. Mentir en un reporte es falta grave. Lo sé, pero prefieres decir la verdad. Que vimos un fantasma, que le disparaste 4 veces a algo que no era humano. Te van a suspender. Te van a mandar a evaluación psicológica. Y tal vez tengan razón. Tal vez ambos necesitemos ver a un psiquiatra. Claudio negó con la cabeza. No estoy loco. Yo tampoco. Pero eso no significa que alguien nos vaya a creer. Entramos a la comisaría. Hicimos nuestro reporte. Propiedad verificada. Sin hallazgos. Falsa alarma. El despachador lo aceptó sin preguntas. Caso cerrado. El resto del turno transcurrió sin incidentes. Pero ninguno de los dos podía concentrarse. Seguíamos viendo esa figura pálida en cada sombra. Cuando terminó nuestro turno a las 6 de la mañana, nos fuimos a casa sin despedirnos. Llegué a mi casa justo cuando Laura estaba despertando. Me vio entrar. Roberto, te ves terrible. ¿Qué pasó? Noche larga. Fue todo lo que dije. Me duché. El agua caliente no podía quitarme el frío que sentía en los huesos. Me metí en la cama. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esas cuencas vacías mirándome. Esa boca abriéndose en ese grito antinatural. Después de dar vueltas durante 1 hora me levanté. Fui a mi computadora. Busqué información sobre la familia Valenzuela. Sobre esa casa en Pasaje Fisher, número 43. Lo que encontré me heló la sangre nuevamente. La casa había pertenecido a la familia Valenzuela desde 1920. Eran una familia adinerada. El padre, Bernardo Valenzuela, era dueño de una compañía naviera. La madre, Elena Valenzuela, era conocida por su trabajo de caridad. Tenían 3 hijos. Todo parecía perfecto, hasta 1926. Ese año, Elena Valenzuela desapareció. Simplemente dejó de aparecer en eventos públicos. La familia dijo que estaba enferma, que estaba descansando, pero los rumores comenzaron. Los vecinos decían que escuchaban gritos de la casa por las noches, que veían sombras moviéndose en las ventanas del 2º piso, que Elena Valenzuela estaba siendo mantenida prisionera por su esposo. En 1928, la policía fue llamada a la casa. Un sirviente había escapado y reportado condiciones horribles. Cuando la policía entró, encontraron a Elena Valenzuela en una habitación del 2º piso. Estaba encadenada a la cama, desnutrida, cubierta de heridas. Había perdido la razón completamente. Bernardo Valenzuela fue arrestado. Dijo que su esposa había enfermado mentalmente, que había intentado lastimarse, que las cadenas eran para su propia protección. Pero los doctores que examinaron a Elena contaron una historia diferente. Mostraba signos de abuso prolongado, tortura incluso. Bernardo Valenzuela fue juzgado, pero era un hombre poderoso con conexiones.
El caso fue desestimado por tecnicismos legales. Elena fue internada en un asilo psiquiátrico, donde murió 6 meses después. Causa oficial: falla cardíaca, pero había rumores de que se había quitado la vida. Bernardo y sus hijos continuaron viviendo en la casa hasta 1932, cuando Bernardo murió en su sueño. Los hijos vendieron la casa y se mudaron. Desde entonces, la casa pasó por varios dueños, pero ninguno duró mucho tiempo. Todos reportaban fenómenos extraños, ruidos, apariciones, sensaciones de ser observados. Para los años 60 la casa estaba abandonada. Había habido varios intentos de restaurarla, pero todos fracasaron. Los trabajadores se negaban a continuar. Decían que la casa estaba embrujada, que el espíritu de Elena Valenzuela todavía vagaba por sus habitaciones, buscando venganza, buscando justicia, buscando paz que nunca encontraría. Cerré la computadora. Ahora entendía lo que habíamos visto, o al menos tenía una teoría. Elena Valenzuela, torturada, enloquecida, muerta en circunstancias sospechosas. Su espíritu atrapado en la casa donde había sufrido tanto. Los siguientes días fueron difíciles. No podía comer, no podía dormir. Cada ruido en la noche me hacía saltar. Laura estaba preocupada. Insistió en que viera a un doctor. Accedí solo para calmarla. El doctor me dio pastillas para dormir. No ayudaron mucho. Y Claudio dejó de venir a trabajar. Llamó enfermo durante una semana. Cuando finalmente regresó se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Nos asignaron juntos nuevamente. Durante la primera hora de nuestro turno no hablamos. Simplemente patrullamos en silencio. Finalmente él habló. He estado investigando sobre esa casa, sobre Elena Valenzuela. Yo también, respondí. Entonces sabes lo que vimos. Era ella, era su espíritu. Claudio asintió. He hablado con gente que sabe de estas cosas. Mediums, investigadores paranormales. Me dicen que cuando alguien muere con mucho trauma, con mucho sufrimiento, su espíritu puede quedarse atrapado, especialmente si murieron sintiendo que no hubo justicia. Y Elena Valenzuela definitivamente murió sin justicia. Su esposo la torturó y salió libre. Ella murió en un asilo, sola, olvidada. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Claudio. La dejamos ahí, atrapada en esa casa, sufriendo por toda la eternidad. No lo sé, admití. No soy sacerdote, no soy medium, soy solo un policía. Pero tal vez podemos hacer algo. ¿Qué? Claudio parecía desesperado por respuestas. Justicia. Tal vez lo que ella necesita es que su historia sea conocida, que la gente sepa lo que le pasó, que se reconozca el crimen que se cometió contra ella. Pasamos las siguientes semanas investigando más a fondo. Encontramos artículos de periódicos antiguos, documentos legales, testimonios. La historia completa de lo que Bernardo Valenzuela le había hecho a su esposa era aún peor de lo que imaginábamos. La había encerrado porque ella había descubierto que él tenía una amante. Cuando Elena amenazó con divorciarse, Bernardo decidió que la única manera de mantener su reputación era declarar a su esposa loca y encerrarla. Durante 2 años la mantuvo prisionera en su propia casa. Los niños fueron enviados a internados. Los sirvientes que protestaban eran despedidos. Elena sufrió sola, hambrienta, golpeada, enloquecida por el aislamiento y el abuso. Compilamos toda esta información, la organizamos y la enviamos a un periódico local que se especializaba en historia de Valparaíso. Publicaron la historia, un artículo largo detallando los crímenes de Bernardo Valenzuela, el sufrimiento de Elena, la injusticia de cómo el sistema legal de la época había fallado en protegerla. El artículo causó revuelo. Fue compartido en redes sociales. Historiadores locales comenzaron a discutirlo. Grupos de derechos de las mujeres lo usaron como ejemplo de violencia doméstica histórica. El nombre de Elena Valenzuela, olvidado durante casi un siglo, fue recordado, reconocido, honrado. Una semana después de que el artículo fue publicado, Claudio y yo decidimos regresar a la casa. No estábamos de servicio. Fuimos durante el día. Esta vez llevamos flores, rosas blancas, las favoritas de Elena según habíamos leído en uno de los artículos antiguos. Subimos por pasaje Fisher. La casa se veía diferente a la luz del día. Todavía vieja, todavía en ruinas, pero de alguna manera menos amenazante. Entramos. La puerta seguía abierta de cuando habíamos huido esa noche.
Subimos las escaleras, más despacio esta vez, con respeto. Llegamos a la habitación. Las velas se habían consumido completamente. Los símbolos en el piso estaban borrosos, como si alguien nos hubiera limpiado. Pusimos las flores en el centro de la habitación, donde habían estado las velas. Claudio habló. Elena Valenzuela, si todavía estás aquí, queremos que sepas que tu historia ha sido contada, que la gente sabe lo que te pasaron, que no te hemos olvidado. Esperamos que esto te traiga paz. Nos quedamos ahí parados durante unos minutos, en silencio, esperando. No estaba seguro que esperábamos. Alguna señal tal vez, pero no pasó nada. La habitación permaneció silenciosa, tranquila. Ya no se sentía ese frío antinatural. Ya no había esa sensación opresiva de ser observado. Solo paz, silencio, vacío. Nos fuimos, bajamos las escaleras, salimos de la casa y nunca regresamos. Han pasado 6 meses desde esa noche. 6 meses en los que no he podido olvidar lo que vi, lo que Claudio y yo experimentamos. A veces me pregunto si realmente pasó, si no fue solo una alucinación compartida. Estrés, fatiga, imaginación. Pero entonces miro a Claudio. Veo las mismas ojeras que yo tengo, el mismo peso en sus hombros, y sé que fue real. Fue tan real como cualquier otra cosa que he experimentado en mis 23 años como carabinero. He investigado un poco más sobre la casa desde entonces, discretamente, sin llamar la atención. Descubrí que después de que publicamos la historia de Elena, los reportes de actividad paranormal en la casa disminuyeron. Los vecinos ya no reportan gritos. Las pocas personas que se han atrevido a entrar dicen que se siente vacía, normal, como cualquier otra casa abandonada. Tal vez Elena encontró su paz. Tal vez finalmente pudo descansar, sabiendo que su sufrimiento fue reconocido, que no murió en vano, que su historia sirvió para recordarle a la gente los horrores de la violencia doméstica y la injusticia. O tal vez sigue ahí, esperando, observando, lista para aparecer ante el próximo visitante que entre sin permiso. No lo sé, y honestamente no quiero saberlo, porque hay cosas en este mundo que ninguna cantidad de entrenamiento policial puede prepararte para enfrentar, cosas que desafían toda lógica, toda razón, toda explicación científica. Y cuando te enfrentas a esas cosas, cuando miras directamente al rostro de lo paranormal, algo dentro de ti cambia para siempre. Claudio pidió transferencia a otra comisaría. Fue aceptada. Ahora trabaja en el turno diurno en Viña del Mar. Me dijo que no podía seguir patrullando de noche, que cada casa abandonada que veía le recordaba esa noche, que cada sombra lo hacía saltar. Lo entiendo. Yo consideré pedir transferencia también, pero no lo hice. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Alguien tiene que patrullar las calles oscuras de Valparaíso. Y ahora sé algo que la mayoría de mis colegas no saben. Sé que hay más ahí afuera que criminales y borrachos. Hay espíritus, entidades, presencias que no pertenecen a nuestro mundo pero que comparten nuestro espacio. Y aunque me aterra pensar en encontrarme con otra, al menos ahora estoy preparado. Al menos ahora sé que son reales. Mi nuevo compañero es un joven recién salido de la academia, entusiasta, optimista, lleno de confianza. Me recuerda a mí mismo hace 23 años. La primera vez que patrullamos juntos me preguntó si creía en fantasmas. Le sonreí. ¿Por qué preguntas eso? Se encogió de hombros. He escuchado historias sobre casas embrujadas en Valparaíso, sobre policías que han visto cosas. Me preguntaba si era verdad o solo leyendas urbanas. Le dije que Valparaíso es una ciudad vieja, con mucha historia, mucho sufrimiento, y a veces ese sufrimiento deja marcas, huellas, ecos, pero que mientras hiciéramos nuestro trabajo con respeto, con profesionalismo, no teníamos nada que temer. Él pareció satisfecho con esa respuesta, y seguimos nuestra patrulla. Pero esa noche, cuando pasamos por Pasaje Fisher, disminuí la velocidad. Miré hacia la casa del número 43. Estaba oscura, silenciosa, aparentemente vacía, pero por un momento, solo por un segundo, pensé ver una figura pálida en una de las ventanas del segundo piso. Una mujer con vestido largo, mirando hacia la calle, mirándome. Parpadeé. La figura desapareció. Probablemente fue solo un reflejo, una sombra, mi imaginación jugándome una mala pasada. Eso es lo que me digo a mí mismo. Eso es lo que necesito creer para poder seguir haciendo mi trabajo. Pero en el fondo, en la parte de mí que todavía recuerda esa noche con claridad cristalina,
Sé la verdad. Elena Valenzuela sigue ahí. Quizás en paz. Quizás no. Pero ahí. Siempre ahí. Esperando en esa casa que fue su prisión en vida y se convirtió en su tumba en muerte. Y mientras yo siga patrullando estas calles, mientras siga usando este uniforme, seguiré pasando por Pasaje Fisher. Seguiré viendo esa casa. Y siempre me preguntaré, ¿encontró paz finalmente? ¿O todavía sufre? ¿Todavía espera? Esas son preguntas que nunca tendré respuestas. Y tal vez es mejor así. Porque hay misterios en este mundo que no están destinados a ser resueltos. Hay puertas que no deberían ser abiertas. Hay casas que nunca deberían ser visitadas. La casa abandonada en Pasaje Fisher, número 43, es una de ellas. Y aunque sobreviví a mi encuentro con lo que sea que habita ahí, aunque salí físicamente ileso, una parte de mí se quedó en esa habitación. Una parte de mi cordura, de mi sueño tranquilo, de mi capacidad de ver el mundo como un lugar completamente racional y explicable. Esa parte se quedó con Elena Valenzuela, en esa casa maldita, y nunca la recuperaré. Así que cuando me preguntan si creo en fantasmas, si creo en lo paranormal, sonrío, me encojo de hombros y cambio de tema, porque la verdad es demasiado perturbadora, demasiado real, demasiado aterradora para compartirla con alguien que no ha visto lo que yo he visto, que no ha sentido ese frío antinatural, que no ha mirado a los ojos de algo que una vez fue humano pero que ahora es otra cosa, algo atrapado entre este mundo y el siguiente, algo que sufre, que anhela, que busca desesperadamente lo que nunca podrá tener: paz, justicia, descanso. Y mientras esas cosas sigan ahí afuera, mientras esos espíritus sigan atrapados, alguien tiene que saber, alguien tiene que recordar, alguien tiene que contar sus historias. Por eso les cuento esto ahora, no para asustarlos, no para convencerlos de nada, sino simplemente para compartir mi experiencia, para advertirles, para que sepan que hay lugares en este mundo donde el velo entre la vida y la muerte es delgado, donde el pasado no se queda en el pasado, sino que sangra en el presente, donde los muertos no siempre descansan en paz. Valparaíso es uno de esos lugares, con su historia larga y a menudo oscura, con sus casas antiguas que han visto generaciones de alegrías y tragedias, con sus calles empinadas donde cada esquina tiene una historia, y algunas de esas historias son aterradoras, son reales, y son un recordatorio de que hay cosas en este universo que no podemos controlar, no podemos explicar, no podemos vencer con armas o con valor o con entrenamiento. Solo podemos respetarlas, reconocerlas y esperar que nos dejen en paz. Eso es lo que aprendí esa noche en la casa abandonada que nunca debí visitar. Y es una lección que llevo conmigo cada noche cuando salgo a patrullar las calles oscuras de esta ciudad que amo y temo en igual medida.